Entonces, el tema del día de hoy que les voy a compartir son pasos para convertir una investigación en un artículo científico y dónde publicarlo. Entonces, tal vez para muchos como que no tenemos la iniciativa de poder llegar a ese punto, ¿no? Obtener ese producto que es el artículo científico. Entonces, como primer paso, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer, no? Tener un trabajo de investigación, ¿no? Y cuando uno tiene un trabajo de investigación, tiene que cumplir pues ciertos requisitos, ¿no? Tener el sustento necesario, tener los resultados necesarios para poder publicarlo, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tenemos que hacer una vigilancia tecnológica. Y esa vigilancia tecnológica tiene que ver pues con el área de cuál nosotros estamos inmersos, en cuál estamos trabajando, con nuestra línea de investigación. ¿Por qué es importante esta vigilancia tecnológica? Porque nosotros, si queremos publicar algo, pues tenemos que estar a la vanguardia de los resultados que se han venido publicando hasta el momento, según el área en cual nosotros estamos trabajando. Entonces, a partir de ello, nosotros vamos a realizar esa investigación. Esa investigación, digamos, con todo el contenido necesario, con los procedimientos actualizados para que posteriormente ese producto tenga ese sustento y pueda ser publicado, ¿no? Seguidamente de ello nosotros tenemos que redactar bien el producto. Y estoy hablando de una redacción en español, ¿no? Entonces, teniendo esos tres puntos esenciales, nosotros no tenemos por qué, digamos, quedarnos y no intentarlo y publicar nuestras investigaciones que realizamos. Entonces, para ello nosotros definimos, ¿no? ¿Qué es un artículo científico, ¿no? Para ello, la UNESCO en 1983 es la finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Entonces, la publicación es uno de los métodos inherentes al trabajo científico. Y en conclusión de ello, pues muchos investigadores resumimos que un artículo científico es un documento escrito que revela los resultados de una investigación a la comunidad científica. Y claramente, ¿no? Cuando uno realiza investigación, pues hay que divulgarlo, ¿no? Y qué mejor que esté plasmado en un artículo científico y que sea publicado en una base de una revista de alto impacto. Entonces, para elaborar ese artículo científico, nosotros nos basamos en tres fases. La fase de planificación, la fase de desarrollo y la fase de revisión. Cuando nosotros hablamos de esta fase de planificación, pues es identificar la estructura del artículo y sus secciones principales, ¿no? Con la longitud conforme a las instrucciones para los autores proporcionadas por la revista destinataria. Entonces, cuando nosotros queremos publicar esa investigación, tenemos que dirigirnos, ¿no? a la revista a cual queremos publicarla. Entonces, una vez que nosotros entramos a esa revista, pues tenemos que ir a la guía para autores, ¿no? Donde nos da todos los pasos, la estructura que debe seguir ese artículo científico, la longitud, o sea, la extensión de número de páginas que debe tener. Entonces, esa búsqueda de revista lo voy a tratar al final prácticamente de esta presentación para poder identificar las principales revistas y cómo nosotros buscar una revista adecuada según la investigación que tenga. Entonces, una vez que nosotros definimos la revista aunque vamos a enviar nuestro manuscrito, eh, tenemos que, digamos, apoyarnos en varios criterios, ¿no? Entre ellos, citar la concordancia entre el tema, el enfoque del artículo, el ámbito y la especialidad de la revista, ¿no? Si es de alcance nacional o internacional, ¿no? Verificar los temas de interés resultar, digamos, revisar aquellos artículos publicados. ¿Por qué es importante revisar aquellos artículos publicados? Porque queremos ver, ¿no? Qué logros, hasta dónde alcance, digamos, esos resultados que han sido publicados en esa revista. Y como otro punto también es como, digamos, como una guía, ¿no? Cuando nosotros vamos a esa revista, descargamos el artículo y pues fácilmente nosotros podemos guiarnos para poder estructurar nuestra investigación según la estructura de esa revista que nos indica. Entonces, estando ya en la revista, nosotros ya tenemos descargado, ¿no? Las instrucciones para los autores, ¿no?
donde incluye, digamos, toda la información necesaria, ¿no? Y eso que nos ayuda a producir, digamos, algo, digamos, original, ¿no? Con mayores posibilidades de ser aceptado por la revista elegida. También tener presente la cantidad de palabras, cuadros, figuras y aceptadas por la revista, ¿no? Porque muchas revistas limitan el número de tablas, limitan el número de figuras. Y es más, hasta limitan el número de figuras a color, ¿no? Donde eso involucra un costo adicional. Entonces, para ello es importante leer todas esas instrucciones para los autores. Posteriormente, cuando se realiza una investigación, tenemos pues varios colaboradores, ¿no? Entonces hay que definir quiénes serán los autores, ¿no? Definir desde un comienzo, ¿no? Cuando uno realiza una investigación, siempre hay unos quienes más se involucraron en la investigación. Entonces, en ese orden, quien se involucró más en la investigación debe ir primero y así sucesivamente, ¿no? Posteriormente, cuando ya nosotros tenemos identificados los autores que van a participar en esa publicación, hay que escoger, digamos, un momento para poder sentarse y escribir, ¿no? No es, digamos, un momento de quedarnos, siempre hay que decir sí, ¿no? Si ya tenemos los resultados, pues empecemos, ¿no? Intentemos, porque si uno no lo intenta, pues difícilmente va a conseguirlo, ¿no? Luego de que nosotros ya empezamos, digamos, nos definimos los autores, estamos listos para escribir, cerramos digamos, la redacción de ese artículo, nosotros vamos a empezar con la fase de desarrollo, ¿no? Entonces, en esta fase, digamos, se escribe, se estructura el texto del artículo, ¿no? Primero, ¿qué es lo que hacemos, no? Como nosotros ya tenemos como producto nuestra investigación, que puede ser una tesis, un proyecto de investigación realizado, entonces hay que hacer una revisión de la bibliografía, ¿no? Entonces, esa investigación que nos permite, ¿no? Nos permite ver, digamos, a dónde, digamos, vamos a publicarlo y eso nos complementa también en la tesis que nosotros hemos realizado, ¿no? Lo otro, cuando nosotros estamos, digamos, redactando ese artículo, es importante utilizar un gestor de referencia. ¿Por qué? Porque cada revista tiene su estilo de citación. Por lo tanto, si nosotros utilizamos ese gestor de referencia, nos va a servir de mucha ayuda, porque automáticamente podemos cambiar el estilo, ¿no? En cuanto si nosotros lo hacemos de manera manual, pues vamos a tener muchos errores, vamos a demorar y nos vamos a extender demasiado en la estructuración. Entonces, cuán importante es usar ese gestor de referencia. Lo otro tiene que ver con el esquema, ¿no? Bien sabemos que el esquema prácticamente es similar en todos los artículos científicos, ¿no? Eh, Entre ellos, incluye que la introducción, la metodología, los resultados y la discusión, ¿no? Más conocido con el esquema IMRD. Entonces, cuando nosotros hemos realizado nuestra investigación, tenemos ahí, según la guía, tenemos la parte de introducción. Entonces, en el artículo, ¿qué debemos considerar? Debemos considerar en los primeros párrafos la realidad problemática. Pero, profesor, ¿cuántos párrafos puedo considerar la realidad problemática? Los párrafos que sean necesarios, ¿no? Siempre y cuando que esos párrafos pues tengan un mínimo de 5 líneas, ¿no? Tampoco vamos a colocar párrafos de 2 líneas, ¿no? 5 o 7 líneas es lo recomendable que se debe hacer por párrafo. Entonces puede ser 2 o 3 párrafos, ¿no? Lo necesario. No hay un mínimo respecto a la realidad problemática. Posteriormente, en el artículo que nosotros tenemos lo que es los antecedentes, que también lo tenemos dentro de nuestra guía de productos de la tesis, ¿no? Entonces, los antecedentes, escribirlos de una forma breve, precisa y clara, ¿no? Que también pueden estar enlazados al enfoque conceptual o prácticamente el enfoque también lo podemos llevar en otro párrafo. Entonces, hasta ahí ya tenemos 3 partes principales.
la realidad problemática, los antecedentes y el enfoque conceptual. Posteriormente nosotros tenemos que colocar la justificación y relevancia de la investigación, que también lo tenemos dentro de nuestra guía. ¿Por qué nosotros estamos realizando la investigación? ¿Cuáles son los vacíos en la literatura, las lagunas que debemos suplir mediante los resultados con esa investigación que estamos realizando? Y la relevancia que tiene la investigación. Entonces, hasta ahí ya tenemos 4 partes principales que debe contener la introducción. Y finalmente nosotros incluimos el objetivo general de la investigación, que también pueden incluir, ¿no?, los objetivos específicos, sino que va de manera implícita, ¿no? No es necesario mencionar objetivo general, simplemente colocar en un párrafo de manera implícita. Entonces, como ya tenemos dentro del esquema lo que es la parte de introducción, nosotros posteriormente vamos a ir a la parte de metodología, ¿no? Entonces, en la metodología, según la experiencia que yo tengo, la metodología es la parte más fácil dentro del esquema INR. ¿Por qué es más fácil? Porque es la parte, digamos, de extensión corta. Y la parte más difícil es la discusión. Tal vez muchos se van a preguntar, pero ¿por qué la parte difícil la discusión? ¿Por qué? Porque para poder discutir, nosotros tenemos que tener experiencia en el tema que estamos investigando. Caso contrario, podemos hacer afirmaciones que no son las correctas. O podemos afirmar algo que simplemente tuvimos un resultado, pero es solamente un resultado de los muchos que pudieron tener otros investigadores. Bien. En la metodología nosotros, ¿qué debemos considerar? Cuando, digamos, depende mucho el tipo de investigación que estamos realizando, ¿no? Entonces siempre vamos a resaltar la parte más importante, ¿no? Por ejemplo, si estamos trabajando en el área de ingeniería, pues muchos trabajamos con muestras, ¿no? Entonces vamos a mencionar, digamos, la muestra que se está trabajando, la etapa experimental, si es que estamos haciendo experimentos, la caracterización de los materiales o muestras que se están utilizando, la parte estadística, si es que se está incluyendo, ¿no? Ahora, si nosotros estamos trabajando, pues, por ejemplo, ver comportamientos, investigaciones cualitativas, pues ahí tenemos que contener, digamos, la población, la muestra y todo ello, ¿no?, que se está tomando en cuenta. Y qué técnicas y qué instrumentos se han utilizado para recolectar todos esa información o datos, si fuera el caso. Entonces, esa es la parte de metodología. Como les digo, es la parte más fácil en la estructura. Posteriormente, nosotros tenemos la fase de resultados. Resultados, ¿qué significa resultados? Presentar los hallazgos, ¿no?, de la investigación. Y estos pueden incluir tablas o figuras según corresponda. Y esos resultados son presentados según los objetivos que tenemos planteados en nuestra investigación. Entonces, en una investigación nosotros realizamos 3, 4, 5 objetivos, ¿no? Entonces, esos resultados van subdivididos en secciones o subtemas de acuerdo a los objetivos que nos hemos planteado en nuestra investigación. Entonces, para ello nosotros vamos a colocar tablas y figuras. Ahora, si nosotros vamos a colocar una tabla, entonces ya no vamos a colocar una figura con los mismos datos de esa tabla. Entonces hay que escoger, ¿no? Si tenemos datos, ¿cuál sería mejor para poder presentar esos datos? ¿Bien es la tabla o bien es la figura? Ahora, con respecto a la discusión, ¿no?, que les digo que esta parte viene a ser la más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque uno debe conocer el tema para poder discutir. Porque si nosotros vamos al concepto de discutir, ¿qué es discutir, no? Discutir, digamos, es apoyar nuestros resultados, compararlos, interpretarlos y explicar, ¿no?, por qué obtuvimos esos resultados comparados a los otros obtenidos por otros investigadores, ¿no? Entonces,
Al compararlos, estos resultados pueden ser similares, pueden contradecirse. Entonces, ahí es el punto donde nosotros tenemos que contrastar todos esos resultados. Ahora, para discutir estos resultados, ¿en dónde nos vamos a apoyar? En los antecedentes. Entonces, en la guía para generar los productos de tesis, nosotros tenemos la parte de antecedentes. Entonces, ahí viene mucho la discordancia, ¿no? Que muchos, digamos, como que lo tomamos cuando decimos 20 antecedentes o 30 antecedentes, como que lo ven mucho. Pero en realidad no es mucho. Porque esos antecedentes que están siendo considerados en la parte de marco teórico son los mismos que se van a discutir acá en el trabajo. ¿Por qué? Pues son los mismos. Porque se supone que esos antecedentes son los más afines a la investigación y por lo tanto deben considerarse. ¿Y eso por qué? Porque también cuando nosotros publicamos una investigación, los artículos en promedio tienen entre 40 referencias. Entonces, para ello necesitamos esas referencias. Esas referencias que sean, pues, principalmente de revistas de impacto. ¿Por qué? Porque cualquier revisor siempre va a dar una mirada hacia las referencias, el número de referencias, ¿no? Si esas referencias son de revistas de impacto y lo otro, la metodología. Muchas gracias, doctor Carlos. Un momentito, si me permite, un mensaje, doctor Carlos, muy interesante la temática. Indicarles, por favor, a los estudiantes que se acaba de compartir el link de asistencia y algunos enlaces donde se encuentran ya alojadas las presentaciones y las presentaciones también de las próximas capacitaciones. En este momento le invitamos a todos los estudiantes que por favor registren de manera clara y precisa sus nombres, sus apellidos y sus datos, porque esto le va a permitir hacer adecuadamente la certificación que ya lo ha mencionado el doctor Eloy Soto, ¿no? De esta manera, pues, ustedes van a poder tener esa certificación. Y permítame, doctor Carlos, muy interesante la ponencia, sobre todo, lo más importante, ¿cuáles son esas fases que el estudiante que tiene la intención de realizar una publicación científica acerca del trabajo, del producto que está realizando, debe conocer, ¿no? Esa fase de planificación, de desarrollo, de revisión. Qué importante cuando usted señala también lo importante de utilizar los gestores bibliográficos, ¿no? Porque nos dan una seguridad de hacer unas citas correctamente, ¿no? Asimismo, los antecedentes. Jóvenes, después de esta breve pausa, el doctor Carlos Castañeda nos indicará y nos podrá ilustrar cuál es ese esquema, ¿no? Generalmente que las revistas científicas de alto impacto nos solicitan. Gracias, doctor Carlos. Puede usted continuar. Muchísimas gracias. Bien, entonces continuando. Con respecto a los antecedentes, no hay un mínimo. Se debe considerar lo necesario. Bien, entonces, en resumen, la estructura de un artículo es justamente lo que estamos observando, ¿no? El título, los autores y afiliaciones institucionales, ¿no? El resumen, las palabras clave. Posteriormente nosotros tenemos la introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, las conclusiones, agradecimientos y referencias, ¿no? Entonces, con respecto al título, ¿no? Los títulos deben ser, digamos, concisos, pero informativos, ¿no? De manera que el tema quede claramente identificado, ¿no? ¿Qué más se recomienda en el título? Que se eviten abreviaciones, ¿no? Símbolos, fórmulas y alguna jerga especializada. Con respecto a la autoría, ¿no? La autoría siempre va inmediatamente bajo el título, ¿no? Que contiene, digamos, los nombres de todos aquellos que han participado en trabajo. Como ya lo mencioné, ¿quiénes van como primer autor? El que tuvo mayor responsabilidad en la realización del trabajo. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Quiénes tuvieron mayor participación, mayor responsabilidad? En ese orden debe ir la autoría en el artículo. Otro punto que se debe proporcionar la afiliación, ¿no? ¿A qué instituciones nosotros estamos afiliados? Por lo tanto, debe considerarse ahí. Y los
emails o direcciones, ¿no? Que eso va a depender mucho de la revista, ¿no? Principalmente a veces algunas revistas consideran solamente el email del autor que va a ser corresponsal, ¿no? O sea, la persona que va a estar en contacto con la revista. Y otros consideran tanto los emails como correos de todos los autores involucrados en la investigación. Posteriormente nosotros tenemos el AXTRA, ¿no? Que es una versión precisa y abreviada de los contenidos más importantes del artículo, ¿no? ¿Por qué es muy importante esta parte del AXTRA, ¿no? Porque cualquier investigador que desea o va a buscar información acerca de un tema, primero lo que va a leer es el AXTRA de ese artículo, posteriormente las conclusiones. Entonces ahí está la importancia de estructurar bien un AXTRA. Mayormente, digamos, los AXTRAs se consideran un promedio de 200 palabras. Entonces deben identificar ahí la importancia de la investigación, el objetivo, los aspectos metodológicos, los principales resultados y la conclusión de la investigación. También se utilizan las palabras claves. ¿Por qué es importante las palabras claves? ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos, digamos, buscar investigaciones acerca de un tema en específico que vamos a trabajar para nuestra tesis, tenemos que formular o elaborar una cadena de búsqueda. Y esa cadena de búsqueda es elaborada a partir de palabras claves. Entonces ahí radica la importancia de considerar palabras claves que ayuden a ser visualizada nuestra investigación, o sea, a ser encontrada por los distintos o por la comunidad científica. Y en algunos casos se recomienda, ¿no?, que esas palabras claves sean del Tesoro de UNESCO, ¿no?, donde nos da ciertas palabras que nosotros podemos tener y utilizarlas, ¿no?, en nuestra investigación. Por ejemplo, esta es una investigación de mi autoría, que es la primera investigación cuando lo realicé parte de mi maestría, ¿no? En ese momento empecé porque tampoco tenía la experiencia necesaria, pero digamos, cuando uno tiene la presión, intenta y consigue hacerlo. Entonces siempre por eso le digo, no nos quedemos, intentemos, aunque erremos, pero hay que intentarlo. Entonces lo que les he explicado claramente, pues aquí le he remarcado, ¿no?, por líneas. En la introducción puede tener esas partes principales, ¿no? Por ejemplo, las líneas verdes vienen a ser la importancia de la investigación. Después la importancia, nosotros ahí enlazamos el objetivo, ¿no? ¿Por qué estamos realizando esa investigación? Y luego tenemos la metodología, ¿no?, que viene a ser la línea amarilla, y de naranja tenemos los resultados, ¿no? Y finalmente tenemos como una conclusión acerca de esa investigación. Entonces ahí estoy considerando 5 partes principales, ¿no? La importancia, el objetivo, la metodología, los resultados y lo que viene a ser una conclusión acerca de esa investigación que se ha realizado. Con respecto a la introducción, ¿no? En la introducción, ¿qué nosotros debemos presentar, ¿no? Dejar en claro por qué y para qué se ha hecho la investigación. Debemos informar sobre el esfuerzo y el valor del trabajo que hemos realizado, revisando esos desarrollos dentro del área temática. ¿Qué más? Presentamos los vacíos o lagunas existentes en esa literatura, ¿no? Presentamos el foco de nuestra investigación, lo que va a aportar en esos vacíos, ¿no? Y esta introducción contiene principalmente 5 partes principales, ¿no?, que pueden contener, otras pueden contener, ¿no? Pero 5 sí son esenciales, que justamente les había mencionado, ¿no? Que viene a ser la primera parte, la realidad problemática, que ustedes están viendo acá con una flecha de azul, ¿no? La realidad problemática, que ustedes pueden estructurarle en un solo párrafo, 2 párrafos, lo necesario, según crean conveniente. Luego de la realidad problemática, nosotros tenemos los antecedentes, que también lo tenemos parte de nuestra guía, ¿no?, que también usted lo puede estructurar en un párrafo, 2 párrafos, según crean conveniente. Pero siempre redactando de una manera breve, precisa y clara, ¿no? ¿Por qué? Porque en los artículos, pues, las extensiones son limitadas, ¿no? No podemos extendernos tanto.
En cambio, en una tesis, pues tenemos 90 hojas, ¿no? Los artículos tenemos, hay alguna revista que máxima extensión de 6 páginas, ¿no? Posteriormente, acá en la flecha de color lila tenemos el enfoque conceptual, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues utilizar la bacteria Rhodococcus erythropeus en la flotación de cierto mineral de interés, ¿no? Entonces, para ello se necesitó, ¿no? Conceptualizar esta bacteria. Posteriormente, nosotros tenemos la justificación y relevancia de la investigación. ¿Por qué estamos realizando la investigación? Y terminamos con el objetivo de la investigación. Entonces, estas 5 partes principales sí o sí se debe considerar dentro de la estructura de la introducción, que viene a ser parte de la estructura del artículo de investigación. Posteriormente tenemos nosotros lo que es materiales y métodos, ¿no? ¿Cómo se hizo la investigación, ¿no? Describir el diseño experimental, los procedimientos que se deben incluir, ¿no? Dentro de ello, ¿qué tenemos? El diseño del experimento o la investigación, ¿no? Tenemos la muestra o población con qué se trabajó, ¿no? Muchas veces también se considera la localización, ¿no? De dónde partió esa muestra, ¿no? ¿Dónde se realizó ese estudio, ¿no? También a veces se consideran las restricciones o limitaciones, las técnicas, los procedimientos, los materiales, equipos del laboratorio. Entonces, esta parte de materiales y métodos es extenso, ¿no? Pero según el enfoque de la investigación, nosotros tenemos que considerar lo más relevante. ¿Por qué lo más relevante? Porque esta parte de metodología, si nosotros vemos en un artículo, en muchos es prácticamente media cara o una cara a lo mucho, más no es. Por lo tanto, debemos tomar esas partes relevantes, ¿no? Y no considerar todo, porque si no nos extendemos y nos van a limitar a ese número de páginas. Seguido de ello, nosotros tenemos los resultados, ¿no? Todo aquello que se obtuvo en la investigación, los que ustedes obtuvieron y lo que ustedes conocen, ¿no? Mientras no haya sido publicado, ¿no? Esos resultados pueden estar presentados en tablas, figuras, datos numéricos y presentar todos esos hallazgos, ¿no? Que esto es, digamos, es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros damos una mirada a nuestro producto, que es la tesis, tenemos los resultados y esos resultados han sido presentados según los objetivos que han sido planteados en nuestra investigación. Entonces aquí simplemente vamos a subdividir o colocar subtemas según esos objetivos de nuestra tesis y los presentamos, ¿no? Si es tabla, es tabla. Si es figura, es tabla, ¿no? ¿Cuál me represente mejor o tenga mayor visualización mis resultados? Aquí esta parte sí, ¿no? Esta es la parte que muchos de los investigadores, bueno, mi persona siempre considera esta parte lo más complicado, lo más difícil. ¿Por qué? Porque cualquiera no puede discutir. Porque si yo estoy haciendo una investigación, le mando a cierta persona a discutir, y si no conoce el tema, pues me va a hablar o va a afirmar cosas que no son correctas. Entonces aquí uno tiene que tener la expertise necesaria, ¿no? Conocer la línea de investigación a cual está trabajando. ¿Por qué? Porque aquí vas a contrastar los resultados existentes con otros obtenidos por diferentes investigadores, ¿no? ¿Por qué? Porque te vas a apoyar con los resultados obtenidos, comparándolos, interpretándolos y explicando el por qué, ¿no? ¿Por qué son similares? ¿Por qué se contradicen? Y todo ello, ¿para qué nos va a servir? Para valorar nuestro trabajo, darle sustento a lo que nosotros hemos obtenido en nuestra investigación. Entonces, toda esa información, pues, hay que saberlo incluir y saberla expresar, ¿no? Entonces, es la parte más valiosa de la investigación, ¿no? Entonces, ahí uno muestra, digamos, lo que conoce esa línea, ¿no? Para poder discutirlo, porque si no, caso contrario, como los vuelvo a repetir,
hablamos cosas o afirmamos cosas que no deberían ser. Posteriormente son las conclusiones, ¿no? Entonces, las conclusiones no es repetir los resultados. Eso siempre, digamos, enfatizo, ¿no? Muchos repiten, ¿no? Según el objetivo 1, según el objetivo 2, o concluyendo según el objetivo. Ya estamos en la sección conclusiones. Conclusiones es sí o no, blanco o negro, positivo o negativo, ¿no? ¿Para qué vamos a repetir? Es directo a dar respuesta a los objetivos que nos tenemos planteados. Entonces es la información que se sintetiza a partir de los resultados, ¿no? De cada objetivo que hemos tenido planteado. Entonces contiene, digamos, ese resumen de los logros expuestos. Posteriormente nosotros tenemos la sección de agradecimientos y referencias, que también es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque se agradece, digamos, a las instituciones que participaron o financiaron la investigación. Y esto te piden las revistas, ¿no? Si la investigación fue financiada para que pueda ser, digamos, poderla registrar, ¿no? Y la referencia, ¿no? Que es de mucha importancia, ¿no? Que es un punto que todo revisor va a tomar en cuenta. Les digo esto porque mi persona también es revisor y siempre estoy dando una mirada a esas referencias. ¿Por qué? Porque hay muchas investigaciones pues que a veces nos cargamos de tesis, ¿no? Y muy poco buscamos la información como debe ser. Entonces, bien sabemos que la información científica está divulgada mayormente en el idioma inglés. Cuando ustedes hacen una búsqueda en Scopus o con cualquier base de datos, verifiquen los porcentajes de la información. Más del 90% de la información científica está divulgada en inglés. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a recurrir a hacer la búsqueda en español o otro idioma? Entonces, debemos empezar a hacer la búsqueda, formular nuestra cadena de búsqueda a partir del idioma inglés. Posteriormente ya complementarnos con el español, ¿no? Sino que nos dirigimos en español, ¿por qué? Por la facilidad, ¿no? De conocer el idioma, de poder manejar el idioma. Pero no vamos con esa intención de que la mayor, digamos, la información científica está divulgada en el idioma inglés. Entonces, esas son consideraciones que también debemos tener en cuenta. Y lo otro que se debe tener en cuenta, pues, investigaciones que sean de los últimos años. ¿Por qué principalmente de los últimos años, no? Muchos dicen, no, pero hay investigaciones antiguas que siguen siendo importantes. Todas son importantes, sino que se recomienda de los últimos años. ¿Por qué? Porque hay muchas investigaciones que toman metodologías. Entonces, puede que sea, nosotros nos basemos en una metodología que ya fue actualizada. Entonces, si esa metodología fue actualizada y yo estoy presentando un artículo con esa metodología, en primera instancia va a ser rechazada por el editor, porque esa metodología ya se actualizó. Entonces, por ello la importancia de considerar artículos de los últimos años. Muy bien, es muy importante, ¿no? Como señala el doctor Carlos Castañeda, la antigüedad que deben de tener los artículos, ¿no? Que vamos a emplear dentro de este proceso de redacción, ¿no? Y más aún, que no es complicado, no es difícil como antes quizás se podría pensar o se podría decir, como ya lo ha mencionado, ¿no? El doctor, hay muchas bases de datos, hay muchas estrategias de búsquedas que hacen que este trabajo que antes parecía o se creía que es difícil cuando en realidad no lo es, sea tan sencillo, ¿no? Tan sencillo que idealmente pues ya tenemos formatos establecidos que nos permiten hacer un trabajo más viable y sobre todo de nivel científico. Recordarles también a los estudiantes de que se está compartiendo los enlaces de asistencia y la descarga del material que se está compartiendo el día de hoy. Algunos estudiantes preguntaban, ¿dónde me registro? A través del chat se está compartiendo
un texto con dos enlaces. La primera es de asistencia y la segunda es para la descarga del material. Así que, estimados estudiantes, se les pide que por favor consignen sus datos y lo digitalicen correctamente, tanto sus datos, nombres y apellidos, como sus correos, para poderles compartir información adicional, así como la grabación de este evento que se está llevando a cabo, ¿no? Seguimos, doctor Carlos, adelante. Bien, proseguimos. Muchísimas gracias. Bien. Posteriormente, digamos, ya de la etapa de desarrollo, nosotros pasamos a la etapa de revisión. Entonces, en esta etapa o en esta fase se revisa el artículo, ¿no? A fin de garantizar que tiene la máxima claridad, precisión y que cumple los requisitos de la revista a cual nosotros deseamos publicar, ¿no? Entonces, hacemos la revisión, una revisión general, ¿no? Que debe contener ese manuscrito, ¿no? Desde el título, los autores que hacen parte. Y poder detectar, digamos, algún error o falla que se haya presentado en la redacción. Esa revisión se hace de manera sistemática, ¿no? Principalmente uno tiene que ver también el idioma, ¿no? La mayoría de publicaciones son en el idioma inglés, entonces es aconsejable, digamos, mandar a revisar ese manuscrito, ¿no? Antes de poder someterlo. Una vez que es sometido ese manuscrito y es aceptado por el revisor, que es la primera instancia, quien va, digamos, a recibir esa investigación. Entonces, el editor, ¿qué es lo que hace, no? Recibe el manuscrito, va a leer, digamos, la carta, o sea, uno envía una carta, ¿no? Detallando el alcance de la investigación y por qué no está publicando, quiere publicar esa investigación en la revista. Entonces lee eso y rápidamente va a ver, ¿no? Si ese manuscrito está dentro de las líneas que está manejando la revista y si cumple los requisitos para ser aceptado. Posteriormente, si ese manuscrito es aceptado por el editor, pasa, digamos, a una fase de ser enviado a una revisión por pares, ¿no? Entonces, esa revisión por pares te da, digamos, las recomendaciones necesarias para mejorar ese manuscrito, ¿no? O también puede que esos revisores te rechacen el manuscrito. Entonces, por ello la importancia de saber estructurar bien nuestro manuscrito. Entonces, cuando nosotros tenemos las recomendaciones por los revisores, pues hay que revisar punto por punto, ¿no? Y saber darle respuesta a cada recomendación o a cada observación que nos está dando los revisores. Entonces, si son 7 observaciones, pues hay que plasmarlo en un documento y de manera ordenada explicar el por qué no. Y también de manera ordenada, digamos, indicar, ¿no? Remarcar en el cuerpo del manuscrito lo que se ha ido mejorando y agregando según las observaciones de cada revisor. Evitar, digamos, respuestas que se han mejorado y en realidad no se hizo. ¿Por qué? Porque eso nos conlleva que no sea aceptado ese manuscrito. Ahora, aquí, ¿no? La parte más importante, ¿no? Que lo mencioné al inicio, ¿no? A veces nosotros podemos tener todas las ganas, la iniciativa de poder publicar. Pero para poder publicar nosotros tenemos que saber, ¿no? Tener, digamos, esa noción si nuestros resultados son consistentes, ¿no? Entonces, para eso, pues, como les digo, hay que leer, ¿no? Hay que hacer esa vigilancia tecnológica. Como experiencia propia, ¿no? Por ejemplo, yo necesitaba publicar, ¿no? Entonces, ¿de dónde voy a publicar? Entonces, para ello, pues, necesitas acompañar, ¿no? Grupos de tesis y darle las orientaciones
los pasos que deben seguir esas metodologías. ¿Para qué? Para que sus investigaciones a desarrollar tengan los resultados consistentes y sean posteriormente aprovechados para poder publicarlas. Porque caso no tengan, digamos, esos resultados consistentes, no sean consistentes, pues difícilmente van a ser publicados. Muchos, digamos, trabajamos una dosis, 2 dosis, pues eso es muy poco, ¿no? Entonces hay que tener ese criterio, ¿no? Si es si cumple lo necesario para poder publicar. Entonces, de acuerdo a esa consistencia de resultados y la originalidad de la investigación y el aporte que se está dando, pues vamos a escoger, digamos, esa revista. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, diferentes cuartiles, ¿no? Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Entonces, las revistas que están en el cuartil 1 son las revistas que tienen mayor impacto. Y las revistas que están en el cuartil 4, las que tienen un menor impacto. Pero, profesora, ¿a cuál me recomienda publicar? Va a depender de tus resultados. Profesor, pero ¿puedo intentarlo en una revista de cuartil? Puedes intentarlo. Pero recuerden que a veces está en juego también nuestra imagen como investigadores. Porque el mundo científico no es grande, ¿no? En muchos eventos científicos, la mayoría se conoce. Los editores, los revisores, como que son conocidos, ¿no? Entonces, si uno intenta una y varias veces en querer publicar en un cuartil Q1, pero una y otra vez se le ha dicho pues que sus resultados no son consistentes, pues como que estás quedando mal, ¿no? Estás manchando tu imagen. Y ya te están observando ya. Y no solamente te observan como investigador, sino también como institución. Entonces, no es bueno intentarlo una y otra vez si no tenemos los resultados consistentes. Hay que saber a dónde apuntar. Depende mucho entonces de los resultados de nuestra investigación. El otro punto, ¿no? Entonces ya sabemos, digamos, que los cuartiles indican, ¿no? Cuán estricto y el aporte de esa investigación. Entonces las que están en Q1, como las que tienen la revista con mayor impacto, y Q4 menor impacto. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos elegido la revista, hay que ver el tiempo de demora en el proceso de publicación. ¿Por qué? Porque hay revistas que demoran 2 semanas en darte respuesta, ¿no? Otras que demoran un mes, otras que demoran un año. Y esa información muchas veces es divulgada en la revista, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que ver esos tiempos de demora en el proceso de publicación, ¿no? Porque tal vez queremos, digamos, que nuestra publicación salga rápido, ¿no? Entonces, es bueno dar esa mirada en esos tiempos, ¿no? Y es más, en Europa hay revistas, por ejemplo, que ni aún has realizado el pago, está en proceso, ellos ya te lo tienen publicado, ¿eh? Entonces, esas son las consideraciones que uno debe tener, ¿no? Para ello, hay unos enlaces clave, ¿no? Que nosotros debemos conocer, ¿no? Tal vez ya muchos los conocen. Creo que el enlace Simago muchos lo conocen. A partir de Simago nosotros podemos, digamos, conocer las distintas revistas según el cuartil que nosotros queremos publicar. Aquí, por ejemplo, en esta página del CB Journal Finder, nosotros podemos encontrar la revista adecuada según el resumen de nuestra tesis.
Entonces, en esta página nosotros colocamos el resumen y te bota o te arroja las revistas afines que puedes publicar. Y acá en el Server Research Academy tenemos, digamos, todas las orientaciones y pasos y las nociones que contiene acerca de la estructura de un artículo científico. Cómo debe ser redactado el resumen, cómo debe ser redactado la introducción, cómo debe ser redactado la parte de metodología, hasta las conclusiones y referencias. O sea, están todos los pasos ahí. La única desventaja es que está en el idioma inglés. Entonces, para mayor entendimiento voy a abrir estas páginas. Por ejemplo, por defecto, Simago nos da esta pantalla. Entonces, yo fácilmente puedo ir aquí a Journal Rankings, ¿no? Entro a Journal Rankings y puedo seleccionar el área, ¿no?, de interés que yo deseo publicar. Si es química, si es ingeniería química, o cualquier área, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver de ciencias ambientales. Entonces me aparece toda la revista de ciencias ambientales. Y me aparece acá según el cuartil, ¿no? Por ejemplo, tal vez yo quiero intentar por el cuartil 4. Simplemente lo voy a ordenar por el cuartil 4. Y me aparece, ¿no?, por el cuartil 4. Tal vez quiero, digamos, ordenarlo por país. Lo puedes ordenar por país. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda, no? Entrar aquí a la revista y ver su índice H, ¿no? Entonces vas a mirar su índice H y también cómo ha ido, digamos, sus publicaciones, ¿no?, por año. Entonces, es bueno que ustedes vean que sus publicaciones vayan en forma ascendente, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas están en Q4, puede que al momento que ustedes, o en el proceso de publicación, deje de ser Q4, ¿no? Entonces se recomienda que empecemos por Q3, ¿no? Cosa que si tal vez descendió un cuartil, va a Q4, pero sigue siendo parte de Scope. Entonces ustedes acá pueden ingresar, digamos, a la página principal de la revista, en homepage. Entonces aquí les lleva a la página principal de la revista. Y ahí ustedes pueden ver pues la guía para autores, lo que crean necesario. Posteriormente nosotros también, por ejemplo, teniendo el resumen de nuestra tesis, entramos a esta página. ¿Qué dice? Encontrar la revista correcta para tu investigación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Copiar y pegar el extra. Copiamos y pegamos el extra y le damos a encontrar yo. Y te va a aparecer todas las revistas que son afines a nuestra investigación, ¿no? ¿Qué más? Tenemos, digamos, los pasos, todas las indicaciones necesarias en esta página. Entonces acá tenemos, ¿no?, desde la preparación de la investigación, desde escribir la investigación, el proceso de publicación, la revisión por pares y todo, ¿no?, las comunicaciones, ¿no?, de la investigación. Entonces acá, por ejemplo, nos dan fundamento de preparación del manuscrito. Entonces nos da todo, digamos, toda esta información y nos coloca videos, ¿no? Videos del astra, de todo lo que debe contener, ¿no? Por ejemplo, acá, cómo escribir un extra y mejorar tu artículo. Hay un video de 40 minutos.
Entonces te indica todos los pasos, ¿no? El proceso de publicación también, ¿no? Las métricas, encontrar la revista correcta. Entonces, toda esta información está disponibilizada. Y lo malo que está en el idioma inglés, ¿no? Los videos también están en el idioma inglés. Entonces, acá están todos los videos explicando. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Entonces, como este material va a ser compartido, entonces ustedes pueden dar una revisada y poder familiarizarse con esas páginas, ¿no? Porque dentro de esas tres creo ya Simago muchos la conocen. Eso del Service Journal Finder, que también es importante, ¿no? Poder encontrar, digamos, la revista afín a nuestra investigación. Y el otro, el Service Research Academy, ¿no? Para conocer, digamos, todos los pasos dentro de la estructura que viene a ser para el artículo científico, ¿no? Que nos va a ayudar mucho. Bien, eso es lo que quería compartirles. Como profesor e investigador de la universidad, estoy presto a poder apoyarles, a resolver sus dudas que tengan, ¿no? Y, digamos, en lo poquito que puedo, pues ayudarles, ¿no? A resolver todo ello.